Licenciada Alexandra Lúgaro, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias a ti, muy contenta de esto, estoy bien emocionada con la idea de la taza. Muy bien, y muy una bien. entrevista diferente. Estamos ya a menos de 60 días para las elecciones. Esa campaña, ¿cómo se pone ahora? Bueno, ahora ya vemos la cantidad de ataques que hay contra el movimiento. Yo creo que no hay mejor indicio de que somos una alternativa real de cambio y que estas elecciones tenemos una posibilidad real de vencer el bipartidismo y todo lo que eso significa. Así es que seguimos enfrentando esos ataques, pero más que sobre todas las cosas, llevando las propuestas y que la gente conozca a nuestros candidatos y candidatas. Así que tú has estado ahí, has visto Definitivo. la efervescencia que se siente en la calle, la gran tracción que tenemos como movimiento. Yo creo que hacia eso tenemos que poner los ojos en el objetivo. Definitivo. Sí, seguimos trabajando, se reciben esas críticas, pero también mucha esperanza. Yo veo con una crítica 10 personas que nos escriben diciendo hay que votar distinto, el cambio va, y en Victoria Ciudadana se está construyendo esa alternativa política que el país necesita. ¿Cómo te has sentido tú? Yo sé que es tu entrevista, pero, claro. pero estás incursionando en este movimiento y esto de estar metido en la política de lleno, estás como un candidato nacional. Claro. Que has tenido que dar cara en todos los municipios. ¿Cómo te has sentido con eso? Ha sido un proceso de mucho entusiasmo, yo creo. Una vez tomé la decisión, había mucha incertidumbre por razones obvias, ¿verdad? Por el tema de mi familia, por el tema de estar inmerso en un proyecto que se está gestando a la vez que está aspirando por primera vez al proceso electoral. Pero yo siento, y el equipo de campaña también, que estamos en un momento histórico y estar atravesando ese momento histórico a la vez que estamos explorando lo que tenemos que ofrecer y un poco poniéndolo al ofrecimiento, digamos, del electorado, diciendo, ¿es esto lo que estamos buscando como país? Articular eso, literal, sacamos un diccionario, hemos estado sacando propuestas, hemos estado haciendo videos, y recibir esa respuesta donde la gente hace clic con lo que estamos diciendo y dice, eso es lo que estamos buscando. Y esa sensación de poder conectar con la necesidad colectiva del país, pues llena a uno de mucha satisfacción, y yo creo que la mayor conexión entre la necesidad del país y la oferta política que el movimiento está haciendo la vamos a ver el 3 de noviembre. Bueno, la dinámica aquí es que hay unas preguntas en la taza, algunas las colocaste tú, otras las coloqué yo, las vamos sacando en la marcha. La pregunta es, ¿empiezas tú? ¿Empiezo yo? Las tuyas son las azules. Empieza tú preguntando. Empiezo yo preguntando, Sí. ok. Las mías eran las amarillas, ¿verdad? Las tuyas son las amarillas. Muy bien, pues yo empiezo preguntando. Vamos a ver. Qué emocionante este juego de la taza. Muy bien. Esta pregunta, hablando del proceso y la experiencia de la campaña, tiene que ver con, en ese proceso siempre hay experiencias que a uno le conmueven. A veces son dolorosas, a veces, como el otro día que estaba caminando en el sur y ver el ejemplo vivo de un niño que no ha podido todavía coger clases virtualmente porque no tienen internet y porque no pueden imprimir las copias de los módulos. Eso para mí fue una experiencia dolorosa, pero también hay otras que son esperanzadoras y conmovedoras en esta campaña a la gobernación. ¿Cuál ha sido quizás una de las experiencias más conmovedoras para ti hasta el momento? Pues mira, han sido muchas. Yo creo que particularmente las más conmovedoras las vi durante los huracanes Irma y María y durante los terremotos, más allá de la campaña. Ver lo que tantas personas están pasando, desde ir a una casa donde estaba llena de personas, adultos mayores enfermos, y tenía mucha gente mayor cuidándose entre sí, personas en silla de ruedas, y ellos eran viviendo en condiciones infrahumanas con una persona que tenía conectado una máquina para respirar con unas baterías de carro, y al otro lado una niña que había que alimentarla artificialmente también con baterías que iban a cargar todos los días porque no podían tener una planta. Mira, una cosa, pero yo creo que uno de los días que más me conmovieron fue al principio del huracán María. Muchas de las personas que nos contactaron, además de para buscar traer suministros a Puerto Rico, tenía mucho que ver con contactar a su familia. Como las telecomunicaciones estuvieron abajo,
la gente estaba desesperada porque no sabían de sus familiares y me escriben muchísimas personas y me decían, mira, no he sabido de mi mamá, ni de mi papá, ni de mi abuela, y me explicaban cómo llegar a sus casas y todo eran puntos de referencia. Y cuando tú llegas a la goma, ahí es una casa amarilla, entonces más arriba, entonces porque ellos no sé, ni ellos mismos se acuerdan bien exactamente la dirección porque están acostumbrados a ir. Entonces yo notaba todo esto y nos tirábamos a diferentes municipios cada día como parte de lo que estábamos haciendo de llevar agua, llevar suministros, pero una parte de lo que estábamos haciendo la gestión era dar con el paradero de estas personas, poder retratarlas o por lo menos dejarles saber a estas personas están bien, tus familiares. Y esto por debajo del radar, esto sin decirle a nadie, pero darle esa tranquilidad. Y lo hacíamos y íbamos a veces a comunidades y seguíamos preguntando, pero aquí tiene que estar Francisco tal, ese es fulano que él vive allá abajo. O sea, como muchos puntos de referencia ya no existían por el huracán. Muchas de las cosas que ellos daban de referencia no estaban ya. Fue bien difícil, caminamos comunidades, pero no nos cansábamos hasta que dábamos con la persona. Y como la gente tenía que estar en la casa, la gente no iba a estar en un shopping ni trabajando, llegábamos y después de ese proceso fuimos a muchísimas casas. Pero este año yo volé a Boston y a dar una conferencia a la diáspora. Y llega esta persona que llegó con un ramo de flores, con una tarjeta, con una foto de su mamá laminada y todo. Y cuando yo abro, la persona me recibe, cuando yo abro la tarjeta y veo la foto de la señora, inmediatamente me acuerdo de ella. Wow. Me acuerdo que la vi en Barranquita. Y esta persona era una persona que desde Boston me había escrito para saber cómo estaba su mamá, una señora bien mayor. Y yo le había escrito, tu mamá está bien, la están cuidando, tu familia la está cuidando allá en Barranquita, mira la foto para que veas que está bien. Y él me imprimió esa foto y me escribió, no sabes cómo lo que hiciste por mí ese día. Yo no podía vivir pensando que mi mamá no estaba bien o lo que algo le había pasado. Y me conmovió mucho porque uno hace las cosas en esto de una forma desinteresada. Muchas veces la gente le reprocha a uno que, mira, te desapareciste en tal época o no hiciste algo. Y es que yo no soy persona de ir a hacer cosas con cámara o media tour o con un video. Yo pienso que cuando uno ayuda tiene que ayudar porque sí, porque piensa que es lo que está bien. Y ver que tras que, pues es difícil, el mundo político es difícil porque muchas veces atacan a uno, lo juzgan sin razón, pero de momento darse con ese tipo de historia y ver que una persona realmente, para esa persona significó tanto y uno decir contra, o sea, vale la pena, todo lo que uno está haciendo vale la pena y me conmovió que esa persona tuviese el detalle de llegar hasta allí en Boston a llevarme la foto de su mamá como una muestra de agradecimiento. Bueno, me hizo llorar y todo el muchacho allí en medio de la gente porque la verdad es que y son ese tipo de cosas y todos los días vemos cosas que nos conmueven y por más duro que sea la campaña, pues son cosas que inspiran a uno a seguir. Uno sabe que uno está en el camino correcto. Muy bien. Yo he tenido la oportunidad de conversar contigo sobre muchas de tus propuestas. Yo sé bastante de hacia dónde te encaminas en la legislatura, cuáles son tus áreas de prioridad. Así que el para qué yo lo sé. Yo lo que quiero es entrar en el por qué. ¿Qué te movió a ti a decidir entrar en una candidatura? ¿Qué pensabas el día que decidiste voy a correr a un escaño, en este caso a representante? ¿Sabes por qué tú quieres estar en el gobierno? Yo creo que cada persona lo mueve algo distinto y quiero saber qué te mueve a ti a querer hacer esto. Sí. Yo había rehuido el tema de candidaturas políticas por pensar que ya mi viejo estaba metido en la política y que podía colaborar con sus batallas y con sus causas, pero que quizás mi trabajo podía ser tras bastidores y ayudar en cosas más investigativas y eso. ¿Pero te interesaba la política? Sí, o sea, yo estudié sociología, luego estudié derecho y siempre lo que ha sido investigación de legislación, los temas de democracia, son temas que me han interesado y siempre he estado activo en eso desde otros proyectos no electorales, digamos, de proyectos más cívicos y eso. Pero ser candidato era algo que a lo mejor amistades y eso siempre lo ven en uno, pero uno como que no. Pero creo que la ausencia de opciones, ¿verdad? Como la frustración con que si éramos viendo batatas políticas y que uno dijera, este país tiene talento en todos los ámbitos, en el sector privado, en el sector comunitario, en el sector académico, en el deporte, en las artes. O sea, el país logra destacarse, logra estar bien representado en todos esos ámbitos, pero no logra estar bien representado
en la Cámara de Representantes. Y ese deseo de ser voz de una nueva generación, de poder, como decía antes, articular esas alternativas políticas que el país yo creo que siente, necesita, reclama. Cuando uno mira la confianza que hay en los partidos existentes y en el gobierno existente es bien baja, pero entonces siguen siendo reelegidos. ¿Por qué esa incongruencia? Bueno, aparentemente por la falta de movimientos que sean capaces de articular esa necesidad y esa aspiración colectiva. Y entonces yo creo que la motivación es hacer ese intento de representar bien al país en las instituciones públicas. Cuando el país tiene el talento, la capacidad, las propuestas, el para qué está claro, hace tiempo. Yo no me canso de decirlo, de que la Universidad de Puerto Rico ha investigado y ha propuesto las soluciones por décadas. Y las comunidades también han propuesto, han ensayado y han llevado a cabo soluciones a la escala de la comunidad, pero eso no logra traducirse en política pública desde la legislatura y desde el gobierno. Así que yo creo que la motivación es esa, la motivación es tratar de representar lo que el país es y puede ser desde el ámbito legislativo. ¿Te visualizas como un legislador de consensos, de sosegado, de que busque diplomático? ¿Te visualizas como un legislador más combativo, más fiscalizador? Es que hay diferentes tipos de legisladores, todos muy efectivos. Claro. Pero ¿cómo tú te visualizas como legislador? Yo sé que estoy colando en una pregunta que no está en la taza, pero es que ya estábamos ahí. Yo creo que las dos son compatibles. O sea, yo creo que cuando las cosas se hacen mal, cuando los compromisos con el país no están, pues eso hay que denunciarlo y hay que fiscalizarlo. Cuando la diversidad de voces que estén representadas en esa legislatura, cuando las intenciones y los compromisos de esos representantes, esas legisladoras, estén en colaborar y articular soluciones, pues yo voy a estar puesto para eso, ¿verdad? Así que si hay que estar puesto para el problema y para la denuncia, pues lo estamos, y si hay que estar puesto para la solución y para los consensos y el diálogo, pues también lo voy a estar haciendo. Porque yo recientemente publiqué el diccionario para romper esquemas. Y ese diccionario que define 25 conceptos medulares, mucha gente me ha escrito, ¿verdad?, felicitando por la iniciativa, qué chévere que podamos cultivar esta conversación ciudadana sobre las elecciones, comprender más algunos asuntos sobre los que a veces estamos confundidos, no entendemos bien qué significa y cuál es el rol de la ciudadanía en los procesos políticos. Y un periodista me dijo, ¿por qué esto no se había hecho antes? ¿Y por qué incluso esto no se enseña en las escuelas públicas? Y quería preguntarte, yo sé que el tema de la educación es uno fundamental para ti, y hay un aspecto de eso que es el andamiaje gubernamental de educación, ¿verdad? Cómo reformamos, cómo el tema de la corrupción que hablábamos, el tema de que los recursos lleguen. Pero hay otro que es fundamental también y que no se discute con tanta frecuencia, y es el currículo. Y me gustaría que tú hablaras de tu visión sobre cambios curriculares medulares en Puerto Rico a nivel educativo. Pues mira, primero yo adquirí 2 copias del diccionario. Tengo que decirlo. Ya le hice un delivery. No sé si la leíste, pero... Y le hice un delivery especial a la abuela de Manuel, que también lo vio en algún programa, no sé dónde, pero ella se antojó porque lo había visto. La parte curricular de nuestro departamento, yo creo que lo primero que hay que decir es que nos hemos quedado tan y tan rezagados, estamos décadas rezagados. El modelo que tenemos en el Departamento de Educación todavía es un modelo que fue creado para los sistemas de manufactura en línea. Tú tienes a los estudiantes en filas y columnas, y eso fue un modelo educativo que se creó para el trabajo en las fábricas. Las personas estuvieran ya ubicadas, se preparaban para unas destrezas particulares. Cuando vemos cómo ha evolucionado la educación a nivel global, y Puerto Rico se ha quedado atrás en eso, yo creo que hay muchas cosas buenas que copiar de Estados Unidos, pero el sistema educativo no es una de ellas. Ellos están bien atrás con respecto a otros países que gastan muchísimo menos que ellos. ¿Y cuál ha sido, qué ha demostrado
estos estudios. ¿Dónde está la diferencia? Y es que el modelo de Puerto Rico es un modelo que prepara a los estudiantes para pasar una prueba estandarizada. Los modelos de futuro preparan a los estudiantes en 3 áreas principales: investigación, análisis, pensamiento crítico. Un estudiante ahora tiene al alcance de sus manos el conocimiento del mundo entero a través del internet. Cosa que, por ejemplo, en mi época no existía. Yo no soy ni tan vieja, pero yo tenía que, si yo quería investigar algo, tenía que ir a un fichero en la UPR y buscar cuál era el tema más parecido a lo que yo quería, y buscar qué libros estaban cerca de esos, y pues ahora nuestros estudiantes... Yo no tuve que hacer eso, así que me llevan unos añitos. Yo te llevo unos añitos, ¿ves? Yo tengo el fichero, y en el mejor de los casos estudia conmigo. ¿Sabes lo que es estudiar conmigo? No, estudiar conmigo fue el primer servicio de internet, donde tú llamabas, dabas el tema. Ellos eran la única gente que tenía internet en el área metropolitana. Entonces, estaban ubicados en la oficina. Ellos son como un cajón que hay ahí frente a Irán Bison. Todavía está la estructura. Y ahí tus papás pasaban, porque te podían enviar la información de una de 2 formas: o por fax, que esto refleja cuán viejo es esto, o por fax, o tú pasabas por un servicarro y recogías los papeles. Y era una cosa bien loca, tú pedías mil información del sistema digestivo, y ellos lo buscaban en internet, porque ya era lo único que tenía internet, te lo imprimían y tú pasabas por el servicarro y lo recogías. O sea, así era que se estudiaba en aquel tiempo. Pero que fíjate, con la pandemia quizás podríamos regresar a algo bien similar. Claro, lamentablemente, sí. Lamentablemente, pero dentro del currículo que uno debería buscar es un currículo que prepare a nuestros estudiantes en los aspectos financieros. Que nuestros estudiantes sepan lo que es un presupuesto personal, lo que es un interés, cuál es una tasa de interés, qué es un préstamo, cómo se llena un cheque. Nuestros estudiantes salen de la escuela sin saber llenar un cheque, sin saber cómo se realiza un presupuesto, sin saber cómo ahorrar, cómo tú ahorras, sabiendo que nuestros sistemas de retiro están colapsados. ¿Cuánto tienes que sacarle tu cheque? ¿Cuánto debería ser un gasto de hipoteca razonable dependiendo de lo que estás cobrando? ¿Cómo tú reduces unos gastos en el hogar con unos ahorros en la parte energética? Y eso es importante que nuestros estudiantes los comprendan. Los conceptos de agroecología tienen que estar incluidos en el currículo, porque si queremos alcanzar seguridad alimentaria, podemos tener todas las propuestas habidas y por haber para el área agrícola del país. Pero si tú no comienzas a educar unos nuevos ciudadanos que entiendan la importancia de la seguridad alimentaria, que sepan hacer cultivos familiares, que sepan cómo prepararse para imprevistos, tanto catástrofes atmosféricas o de otra índole, pues se te va a hacer mucho más difícil que ese adulto transformarlo a que incurra en una rutina. Eso incluye reciclaje, reuso, práctica de basura cero, todo eso tiene que comenzar a ser parte del currículo. La mayoría de los problemas que la gente nos comenta en las plazas públicas, en las comunidades, son problemas que se atienden en gran medida con prevención a través de la educación. El tema de los animales en las calles, que eso te lo tienen que haber preguntado 1000 veces, a mí me lo preguntan todo el tiempo. Cuando tú vas a los estudios, los países que lo han trabajado comienzan con un currículo de bienestar de animales. Desde pequeños tú vas educando a tu gente sobre la importancia del bienestar animal. Los mismos países como Australia y Nueva Zelanda tienen un currículo que incluye la conservación de recursos naturales, el recurso agua. Pues dentro de todos estos currículos, el proceso de formación política tiene que ser parte de cómo tú formas a un ciudadano de forma integral. Porque cuando tú vas a la calle, todo el mundo sabe cuántas funciones tuvo Wisin y Yandel. Saben cuál es la pareja más reciente de alguien, o por qué se dejaron, o todas estas cosas de farándula que ni siquiera inciden sobre nuestro salario, o sobre nuestra educación o nuestra salud. Pero cuando tú preguntas cuál es el presupuesto operacional del país, cuántos representantes tenemos, cuántos senadores hay, cómo se dividen las ramas de gobierno. De hecho, tú le preguntas a la gente en un pueblo, ¿quién es el representante de ustedes? No saben quién es, no saben quién es esa persona que le da voz a ellos en esos espacios. O que no se la da. O que no se la da. Y por eso es tan importante que haya una educación política, no dirigida a favorecer un partido, no dirigida a favorecer unos candidatos, sino dirigida a formar un ciudadano que va a pensar críticamente y que va a poder tener mejores herramientas para escoger las personas que le van a representar en esos espacios. Ese esfuerzo que tú has hecho a mí me parece excelente, porque con primero ese diccionario empieza a crear una base con unos términos que frecuentemente la gente tiene unos conceptos equivocados sobre los mismos. De hecho, yo creo que podrá sacar una segunda versión eventualmente. Esa es buena. Sí, porque yo lo veo todos los días y esos mismos conceptos los tergiversan para llevar campañas de manipulación. Por ejemplo, los mismos sistemas económicos. ¿Cuántas veces uno escucha esta crítica de comunista, socialista? Entonces yo le digo a las personas, miren nuestra agenda urgente.
búsqueme una propuesta comunista aquí. Claro. ¿Usted encuentra una propuesta comunista? No saben. O sea, y ni siquiera te puedes explicar qué es el concepto comunismo. Lo que pasa es que, como escuchan eso como una palabra de miedo, pero a la medida en que entendemos esto es un sistema económico que funciona de esta manera, el capitalismo funciona así. Los sistemas, la mayoría, en estos momentos son híbridos. En el mundo no hay tal cosa como un sistema puramente capitalista, un sistema puramente socialista. Pero son unas etiquetas que se siguen reproduciendo. Y se siguen reproduciendo y que parten a medida del miedo que provocaron estas palabras hace décadas. Y es increíble que todavía esas palabras tengan estos efectos devastadores. Es como el sereno, que yo no sé si en tu familia alguien te habló del sereno. Sí, que tal. Para mí el sereno es como un mito. Claro. Mi abuela me hablaba, entra que ya hay el sereno, te vas a enfermar. Eso no existe. Sí. Pero ahora no existe. Uno de los temas que he tenido oportunidad de conversar contigo, que veo que tienes mayor interés en él, y lo que quiero es que me hables un poquito de por qué te interesa tanto abordar este tema, por qué para ti es tan preocupante y cuál es tu idea de cómo abordarlo, y el tema de la corrupción. ¿Por qué es tan importante y cómo abordarlo? Yo creo que en esas plazas una imagen que yo he compartido es la de la tubería rota, ¿verdad? De decir que el país tiene recursos y hay dinero para atender muchas de las necesidades en educación, en salud, en otros temas de seguridad, y que en alguna parte del tramo entre el gobierno y la ciudadanía esos presupuestos, esos recursos no llegan, se van por la tubería rota. Y en ese sentido es reconocer que si resolvemos ese issue central, que es la cantidad de rotos que tiene la tubería, pues podemos atender muchos de los problemas. Y eso en algunos casos es burdo, es la desviación de fondos por razones corruptas para bolsillos interesados. Y en otros casos es un poquito más indirecto y es la toma de decisiones legislativas que benefician a unos intereses y no benefician a otros. Y en ese sentido, pues, si no, hablando de esquemas, si no desmontamos ese esquema de la corrupción, no vamos a poder desarrollar la política pública que el país necesita en todos esos ámbitos. Una de las áreas que para mí es medular y que es un enfoque mucho más preventivo que reactivo, digamos, el tema de la corrupción, es el tema de la transparencia, de que si se abren los libros y si el país divulga su información a muchos niveles, es más fácil o más difícil, es más fácil fiscalizarlo, más difícil que ocurra, porque de esa manera se logra prevenir ese tipo de prácticas que hemos visto, como recientemente con la representante que fue arrestada, o acusada, igual con el representante Nelson del Valle. Ese tipo de prácticas, si existiera una cultura de transparencia en el país, no de transparencia, como, ¿verdad?, se llena un poco gran parte del liderato la boca hablando de transparencia, pero en realidad cuando uno mira lo que está disponible y la manera en la que el gobierno responde a peticiones de información, muchas veces es para evitar divulgar información. Si esa información estuviera accesible, sería más fácil fiscalizar acciones como esa. Eso por un lado, y por el otro, lo que mucha gente nos dice en la calle, y yo creo que es totalmente cierto, y es el asunto de los nombramientos, de siempre el cabro velando las lechugas. Y el ejemplo lo vimos recientemente con el asunto de ética gubernamental. ¿Cómo es posible que un chat que se había autenticado casi que por los integrantes de ese chat, que se disculparon y renunciaron por el contenido del chat, si no hubiese sido cierto, yo pensaría que ellos hubiesen dicho, yo nunca dije eso? Así que ellos autentican el chat para todos los efectos y nadie en ética gubernamental tiene la creatividad jurídica para encontrar una manera para autenticar ese chat. Eso es el cabro velando la lechuga. Si tuviéramos unos nombramientos basados en la trayectoria, en la confianza de esos nombres que son sometidos para instituciones tan importantes como es ética gubernamental, como es el Departamento de Justicia, como es el panel del FEI,
como Contralor. es el Contralor, como es el Contralor Electoral, como es el Instituto de Estadística. Esos organismos que están llamados a fiscalizar la gestión pública necesitan gozar de mayor confianza, y para hacer eso, pues tienen que ser unos nombramientos que respondan a la trayectoria, a la capacidad, y yo diría también a la recomendación de la propia comunidad que conoce y que tiene sus experiencia, pares. exacto, en ese trayecto. Y en ese sentido, pues, Victoria Ciudadana está comprometido con ese tipo de visión en cuanto a la fiscalización de la corrupción. La apertura de los libros, por un lado, y ¿verdad?, los nombramientos a base de competencias y de capacidad y de mérito, ¿verdad? Así que en ese sentido, hashtag se acabó la pala, ¿no? Muy bien. Y Y por eso vamos a presentar un gabinete completo. Exacto. Esta pregunta me gusta. Qué bueno que fue la última. Ok. Sabes que uno siempre tiene, puede ser en la música, puede ser en el cine, pero uno tiene como unos guilty pleasures. Okay. ¿Verdad? Este tipo de cosas que a uno le gusta, pero a uno no le gusta reconocer que le gusta. Okay. En el caso mío, por ejemplo, es la salsa monga. ¿Cuál es la salsa monga? La salsa monga es esa salsa Lluvia. como bien... Como salsa sí, fresita, bien como Jerry romántico. Rivera. Eso, A tu exacto. padre A mí, de costumbre. un domingo por la tarde, Jerry Rivera para mí no tiene precio. Sí, Jerry Rivera, esa salsa así de Exacto, fresita, sí, sí. exacto. Y si mi hermano cuando vea esto, pues me va a montar un medio. Claro, no me gusta. Entonces yo quería saber cuáles son de Alexandra Lúgaro cuando quiere escuchar algo así que es como para desconectarse del estrés de Twitter o de lo que sea, eso que escucha o que ve que no quiere reconocer públicamente que escucha. Pues mira, yo tengo que decir que yo escucho más de lo que veo, Okay. porque yo estoy usualmente moviéndome de un pueblo a otro y pues tengo más tiempo de estar escuchando En la cosas calle, que de ver claro. televisión o ver algo en internet. A mí me encanta dos cosas y las dos son viejas. No me gusta la vieja política, pero me gusta Okay. la salsa vieja y el reggaetón viejo. O sea, es el reggaetón. Y me gusta particularmente canciones que tengan líricas rápidas. Okay. De pequeña como que me acostumbré a esta idea de aprenderme líricas bien rápidas. Como yo no sé si te acuerdas, tal vez que hay un generation gap, pero de la canción de Informer, de Snow. La producción se acuerda. Okay. La producción tiene mayor experiencia. Mayor cultura musical. Sí, pero bueno, mi artista favorito de High era Vico C. Okay. Y pues toda esa, como se fue dando el rap, el underground, que tú tenías que buscar un cassette y alguien te lo conseguía, quien te lo grababa, no era que lo podías ir a casa de los tapes a comprarlo. Claro. Pero todo ese reggaetón rap viejo, a mí me gusta. ¿Y lo escuchas Y todavía? ¿Puedes estar lo escucho, camino lo a Aguas escucho en Buenas? cualquier sitio y me emociona escucharlo, igual que la salsa vieja. Me gusta la salsa vieja y me gusta salsa de bellonera. Esa música, también que mis papás, yo me crié con mis papás, o sea, gente mayor, y quizás pues la parte de reggaeton rap fue lo que aprendí, pero ellos escuchaban desde salsa vieja y mucha Bohemia, Silvio, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, así que yo parezco como una persona mayor encapsulada en un cuerpo de una Me joven. gusta ecléctica. No, ecléctica. Tú escuchas reggaetón a Silvio, está mi chévere, esa playlist, fusión. tiene desde Silvio, Sublime, hasta Roberto Roena, Vicosí, ¿sabes? Una mezcla, pero Bueno, pero está variado. estaba con un party choqueado por No, a ver, Lugaro. sí, yo quiero un padre y se cae la cosa. Me imagino que desde que entraste a esto, siendo parte de un movimiento nuevo, un movimiento que hemos tenido de todo, Sí. nuestras altas, nuestras bajas, nuestros días gloriosos, nuestros Sí. días. ¿Cuál ha sido tu parte favorita y tu parte más difícil, la parte más difícil de esta nueva aventura dirigida a obtener un escaño? Ok. La favorita y la más difícil. La favorita y la que no te ha gustado tanto. Las favoritas son emails y mensajes en Facebook. Particularmente mucha gente que se toma el rato de decir, o sea, escuché esta entrevista o escuché tu respuesta en el segmento de Preguntas Ciudadanas o lo que sea. Y ese entusiasmo de poder
inspirar a alguien quizás, que la persona diga, me gusta lo que estás haciendo, cuenta conmigo, ese apoyo que pues en el caso mío que lo que llevo es verdad desde diciembre que había anunciado, así que estoy como en la luz pública por unos meses solamente. Sentir esa reacción de la gente pues motiva mucho, inspira a seguir adelante. Lo más difícil yo creo que es Twitter. Porque Que Twitter es una burbuja. ajá, escoger nada y convertirlo en algo y es una cultura bien tóxica de la cual por eso tuiteo bien pocas veces a la semana. Así que porque me parece que hablando de una cultura de democracia, de una cultura de diálogo versus una cultura de debate, que yo creo que es gran parte de, ¿verdad? Del panorama político al que estamos acostumbrados, en donde nunca es posible conciliar sectores que puedan estar, ¿verdad?, a distintos lados del espectro y que puedan encontrar asuntos en común, pues Twitter es eso a la décima potencia, exacto. Así que eso es algo que no me encanta. Twitter no me encanta de estar metido. Y si te fijas, Twitter no parece reflejar la realidad que uno vive. No, claro, sí, es una burbuja, como tú has dicho. Es una burbuja, donde el otro día una muchacha, Joana, comentó en una de las reuniones que tuvimos, ella dijo, como cerrando la reunión, dijo, yo pienso, buenos somos más, lo que pasa es que los malos hablan más fuerte. Ajá. Y son más vocales y gritan y esto. Sí. Y quizás a veces el ruido que escuchamos, y eso me tocó porque es verdad, cuando uno está en la calle, sí, los buenos somos más, pero cuando estás en redes como Twitter, ves tanta cosa negativa, que quizás ellos sí son más vocales. Y quizás habla de lo mismo que estoy mencionando, ¿verdad? De que en Twitter hay más gente haciendo mucho ruido y lo que me inspira de este proceso son esos mensajes privados que llegan por un email o por un mensaje donde una persona está tomando la molestia de hacerme saber que me está siguiendo y que está bien entusiasmado, y gente que me dice, por ejemplo, no soy estadista, pero me gusta la línea que llevas, me gusta cómo estás educando también con la campaña, colocando cápsulas informativas, aclarando cosas que a veces no teníamos claras sobre el panorama político. Y así que es un buen contraste, lo que me entusiasma de lo que no me anima mucho. Bueno, pues te agradezco. Gracias a ti. Este espacio, esta conversación. Y antes de irnos siempre hay una pregunta final que no está en la taza. Esto no lo habías dicho. Que no está en la taza, es que tienes que ver El los principio de otros episodios. legitimidad. Es verdad, se nos dio entrada de esa que no lo he terminado de ver. Es sencilla, es sencilla. El año 2020, ¿cómo lo describirías con una palabra? Victoria. Victoria, muy bien. Victoria. Victoria. Muchas gracias. Gracias a usted. Que se repita.